¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al video review, al video de mis comentarios, de mi análisis correspondiente a WWE Monday Night Raw, edición del 15 de mayo del 2017, un Raw que vino desde New Jersey, se celebró en New Jersey, citando a Alexa Bliss, la ciudad sudorosa, ¿no? Pues bueno, y para arrancar, primero quiero darles el contexto dentro del cual se desenvuelve Monday Night Raw. Un Raw que tiene que sentar bases de cara al próximo pay-per-view exclusivo de la marca, como lo es Extreme Rules, que lo tendremos ya en 3 semanas, ni más ni menos. Eso por un lado. Por otro lado, tenía que enfrentar WWE y más concretamente Raw, la tremenda ausencia de una de las superestrellas a las cuales el equipo creativo le había depositado toda la maquinaria, toda la inversión para darle un mega push de tal manera que llegue más adelante a ser el retador número 1 hacia el título que hoy por hoy tiene Brock Lesnar. Sí, por si acaso, si nos hemos olvidado, ya que no ha aparecido el campeón universal, Brock Lesnar es el campeón universal y quien tiene el título en su poder. Y es bueno estar recordando aquello, puesto que la ausencia de Lesnar desde WrestleMania ha sido total. Sin embargo, se considera ya como algo oficial que Brock Lesnar va a estar presente no en Extreme Rules sino en el pay-per-view inmediatamente siguiente a aquel para la marca Raw, como es el Great Balls of Fire. Imagínense ustedes, primera vez que un pay-per-view va a tener ese nombre, pero ahí sí va a estar el campeón universal Brock Lesnar defendiendo su título, y se tenía establecido que iba a ser frente a Braun Strowman. Esa es la información que circulaba de la empresa, y para aquello iba a existir un combate entre Roman Reigns y Braun Strowman en lo que era la continuidad de su rivalidad en Extreme Rules para determinar el retador número 1 al título universal. Todos esos planes se fueron al diablo, todos esos planes no podrán hacerse efectivos, y por ende WWE tenía que escoger un nuevo camino a seguir, buscar un nuevo retador y también generar interés dentro de este programa y para lo que se viene, que no solo es el camino a Extreme Rules, sino el camino a Great Balls of Fire, que se entiende es donde finalmente tendremos el campeonato universal nuevamente apareciendo en programación en vivo de WWE. Así que bueno, arrancamos con todo. ¿Por qué? Porque tuvimos a Kurt Angle en el ring explicándonos la situación y además señalándonos claramente de que el hecho de que Roman Reigns, porque por storylines fue Roman Reigns quien le ocasionó esta lesión a Strowman y que le impide que le impide estar presente dentro de WWE durante al menos 6 meses, pero Kurt Angle fue claro en decir de que Roman Reigns, si bien es cierto, tendrá la posibilidad de retar a Brock Lesnar, no va a ser el único que va a tener esa posibilidad. Y definió que para Extreme Rules vamos a tener un Fatal 5-Way Match. Sí, lo escucharon bien, Fatal 5-Way Match para determinar el retador número 1 hacia el título de Brock Lesnar. Y bueno, íbamos a tener al líder del Roman Empire enfrentándose nada más y nada menos que a Bray Wyatt, a Samoa Joe, a Seth Rollins y a Finn Balor. Ni más ni menos que tremendo bombazo nos da WWE. Tendremos una lucha que en la previa me parece que desde el momento en que Angle la anunció ya empezó a generar interés, empezó a generar expectativa. En cuanto a la acción que podemos tener dentro del ring, a los distintos estilos que se van a enfrentar dentro del ring, la promesa de una buena lucha, de un buen espectáculo, de finalmente tener un buen main event, y también los posibles escenarios que podríamos tener al final del combate, quién tendría más o menos posibilidades de ganar, quién estaría descartado por el momento para ganar. En fin, WWE logra el objetivo, que es, por un lado, dejarnos en claro la ausencia prácticamente definitiva en lo que resta del año por parte de Braun Strowman, al menos dentro del Main Event Picture, y por otro lado, presumirnos Raw del roster que tiene y dar la oportunidad a uno de estos 5 luchadores de ocupar ese lugar que en un momento dado parecía estar predestinado para Braun Strowman, al menos durante lo que iba a ser el verano previo ya al SummerSlam.
y por ende ser el retador número 1, ni más ni menos que al título que hoy por hoy tiene The Beast Brock Lesnar. Entonces está definida la lucha. Y bueno, obviamente ya en redes sociales hemos tenido distintos criterios, distintos comentarios sobre quién es el favorito para ganar ese combate. Todavía no arrancamos, todavía nos faltan 3 semanas para el evento, pero ya es oficial esa lucha y que será el main event de Extreme Rules. Tuvimos además establecido para la noche de hoy en este Raw 2 luchas en las cuales iban a estar involucrados 4 de los 5 participantes de este main event a darse en Extreme Rules. Teníamos a Finn Balor enfrentándose a Roman Reigns. Recuerden ustedes que Finn Balor podía presumir hasta la lucha del día de hoy de haber derrotado ni más ni menos que a Roman Reigns en aquella lucha clave, en aquella lucha determinante que le permitió a Finn Balor hacer historia y llevarse el título universal que dicho sea de paso, Finn Balor nunca perdió, como él se ha encargado de recalcarnos desde la semana pasada y lo volvió a hacer ahora. Él no la perdió ante nadie, fue la lesión, aquel hecho fortuito, lamentable, que ocasionó que pierda el título universal. Pero también Finn fue enfático en decir que él ya había derrotado a Reigns cuando estaba en juego nada más y nada menos que el título universal. Por el lado de Roman Reigns es una nueva oportunidad de volver a retar a Brock Lesnar por el título, y el líder del Roman Empire presume de que el ring es su yarda, de que esto es su territorio, y además de que él es el único con las credenciales suficientes como para quitarle el título a Brock Lesnar. Pues bueno, tuvimos esa lucha y básicamente dentro del ring vimos a un Finn Balor que, si bien es cierto, está todavía tratando de cuidarse lo más que puede de aquella lesión para no recaer, porque se le vienen días, se le vienen semanas y posiblemente meses bastante ajetreados al primer campeón universal, ¿no es cierto? Y lo peor que le podría pasar a Finn, quien aparte de la lesión que sufriera y que le costó el título universal en el pasado, también sufrió recientemente una contusión en manos de Jinder Mahal. Sin embargo, la calidad y la categoría de Finn Balor hicieron que cumpla con darnos un buen combate, ¿no? Y presumir de su habilidad, de sus movidas aéreas, y estuvo a punto de ganarle la lucha a un Roman Reigns, quien intentó durante todo el momento o la mayor parte del combate de darnos a entender de que tiene fuertemente lesionado el hombro y que eso limita lo que mejor sabe hacer Roman Reigns, que es ganar a sus oponentes o derrotar a sus oponentes utilizando su fuerza, su potencia, ¿no? Y se entendía que estaba limitado por eso. Cosa curiosa, puesto que si vimos la semana inmediatamente anterior, Roman Reigns tenía ese mismo vendaje cuando dispuso fácilmente de Braun Strowman a tal punto de, por storyline, lesionarlo. Y entre paréntesis, cosa curiosa, Roman Reigns, si ustedes ven el ángulo con Braun Strowman de la semana pasada, enfocó todo su castigo, toda su fuerza, toda su potencia al hombro de Strowman, más no al codo de Strowman. Incluso el sillazo llegó en contra del hombro, no del codo, que es donde se lesionó verdaderamente Braun Strowman. Inconsistencias de WWE, pero cuando es Roman Reigns hay que perdonar todo. Pues bueno, parecía en un momento dado que Finn Balor se llevaba el combate, pero Roman Reigns logró finalmente imponerse luego de ejecutar una lanza y llevarse un triunfo que desde lo estadístico es importante para Reigns y permitiría, al menos en teoría, darle la credibilidad como para llegar a Extreme Rules y por qué no ganar este Fatal 5-Way match para ser el retador número 1 del título de Brock Lesnar. Tan fáciles son las cosas cuando eres Roman Reigns, y prácticamente no ha quedado secuela respecto a la fuerte lesión cuando saliera de la ambulancia, Strowman botara su ambulancia, y luego el squash match en el cual Roman Reigns fue aparentemente súper castigado, ¿no es cierto?, masacrado por parte de Braun Strowman. Eso no importa. Semanas después ya tenemos nuevamente a Reigns buscando la posibilidad de competir por el título universal.
Y la otra lucha, y que fue el main event de la noche, tuvimos al arquitecto Seth Rollins enfrentándose a Bray Wyatt. Bray Wyatt haciendo gala de lo que es Bray Wyatt, promos en las que a ratos uno no sabe qué es lo que él quiere decir, hablando de que este es su mundo, de que a pesar de que el programa sea de Angle, o de que la yarda o el territorio sea de Reigns, pero este es el mundo de Bray Wyatt. Al estilo de Bray Wyatt, ¿no es cierto? Cumpliendo lo que normalmente hace previo a cada pay-per-view, encender el ambiente, hacer sus promos, buscar la pelea, provocar a sus oponentes. Veamos si esta vez puede conseguir este triunfo importante y devolverle la credibilidad bastante perdida a su carrera, a su personaje, sobre todo, cada que habla Bray Wyatt, el público prácticamente parece confundido o ha caído en algo peor, que es ignorar al líder de los Wyatts, ¿no? Hoy por hoy, todavía aparentemente es el líder de los Wyatts. No sabemos a qué Wyatts lidera, pero también es promovido como el líder de los Wyatts. Por otro lado, el arquitecto Seth Rollins, que tiene, ya saben, el cariño del público, gracias a su carisma y gracias a lo que él da dentro del ring, parece completamente repuesto, aunque por el tema de su lesión reciente siempre habrá que tener un poco de consideración a Seth Rollins en cuanto a ver si es que en el combate él va a desempeñarse 100% en cuanto a su capacidad, en cuanto a su habilidad. E imagínense el peligro al que podría estar sometido si es que llega a un combate frente a Brock Lesnar. No por falta de condiciones, no por falta de calidad, sino porque viene de una lesión reciente. Y eso también aplica para Finn Balor. Y es Seth Rollins y Finn Balor los dos luchadores del momento hoy por hoy dentro de WWE, más allá de que Roman Reigns siempre estará vigente. Pues bueno, esta lucha nada excepcional. Rollins tratando de dar el dinamismo, ¿no es cierto? De volver a la lucha interesante, de volver a la lucha amena para los fanáticos, digna de un main event. Y un Bray Wyatt que intenta hacer lo que puede en base a este pobre personaje, que no es culpa, a mi entender, de él, sino del equipo creativo que no ha terminado de tenerle confianza y explotar lo que bien crearon, que fue el personaje de Bray Wyatt. Pues bueno, finalmente ingresó Samoa Joe, el quinto integrante que faltaba y que no tenía combate. Eso hizo que el combate en sí sea súper predecible. Sabíamos desde el primer momento que Samoa Joe iba a salir, además de que tenía una rivalidad pendiente todavía, cuentas por saldar con Seth Rollins. Atacó al arquitecto y luego se tornó esto en una especie como de handicap match de Bray Wyatt y Samoa Submission Machine, Samoa Joe, empezaron a atacar a Seth Rollins a tal punto de dejarlo inhabilitado dentro del ring. Luego Bray Wyatt atacó a traición a Samoa Joe. Veamos si eso le cuesta en la siguiente semana. Algo que me parece positivo. La idea es que en este Fatal 5-Way Match todos sean contra todos. Tenemos en teoría dos heels que son Bray Wyatt y Samoa Joe contra tres face. ¿Por qué? Todavía Roman Reigns hay que considerarlo como un face a pesar de que el público no lo pueda ver en su mayoría, y eso también se notó en el programa. Pero en fin, Bray Wyatt esta noche salió como el ganador de Raw en general, el ganador del main event. Dispuso con el Sister Abigail de Samoa Joe y de Seth Rollins. ¿Será que Bray Wyatt finalmente está a la altura de lo que tanto habla, de lo que tanto vende en la previa a los pay-per-views, en el pay-per-view como tal, y luego del pay-per-view hacer historia al ser el retador número 1 hacia el título que hoy por hoy tiene Brock Lesnar? Veamos qué es lo que sucede al respecto. En cuanto al título intercontinental, es cierto, el Miz y Dean Ambrose se han enfrentado una y otra vez desde el año pasado. Ya son un sinnúmero de luchas que tienen entre ambos e inclusive por el título intercontinental. Recuerden ustedes que Dean Ambrose le quitó el título intercontinental al Miz e inclusive le volvió a ganar cuando el Miz invocó el rematch clause correspondiente. Parecía que Dean Ambrose iba por un nuevo oponente, un nuevo retador que era Baron Corbin. Sin embargo, todo eso se diluyó y Dean Ambrose y el Miz fueron trasladados a Monday Night Raw. Nuevamente en un feudo, han calentado demasiado el ambiente
Pero déjenme decirles algo, creo que es lo mejor que pueden hacer hoy por hoy con el título intercontinental. Con un Cesaro perdido y extraviado dentro de un tag team que a mi entender raya en lo raro, en lo extraño, con Sheamus, que no tienen, para mi entender, ningún tipo de potencial a futuro para sus carreras, y más aún la de Cesaro, pero está perdido allá, con un Sami Zayn que se fue a SmackDown Live. ¿Qué es lo que queda? Dentro de todo, lo mejor que queda en este momento para el título intercontinental es repetir este feudo entre el Miz y Ambrose. Finalmente parecía que íbamos a tener la lucha decisiva para ver si el Miz podía convertirse por séptima ocasión en campeón intercontinental. Sí, séptima ocasión. O Dean Ambrose finalmente tener una buena defensa titular, lucir bien como campeón, lucir serio como campeón y que salga ganando el título intercontinental de esta rivalidad y una eventual rematch clause que se ejercería, ¿no es cierto?, en Extreme Rules. Pues bueno, la lucha no terminó de arrancar en cuanto al interés que esperé me genere, porque también hay muchas pausas. Hay que recordar que estamos en televisión abierta, no es un pay-per-view y por ende tenemos comerciales que interrumpen y te quitan el momentum del combate. Cuando parecía que las cosas empezaban a encenderse, nuevamente WWE y el equipo creativo la fregaron, la dañaron, la cagaron, perdonen la palabra o la expresión, pero no encuentro otra, ya que Dean Ambrose intercepta un aparente golpe bajo que el Miz le iba a dar. Y luego el face, el campeón face, aquel que necesita consolidarse además con un buen combate como campeón, como titular de un cinturón y del prestigio del título intercontinental, terminó recurriendo a una triquiñuela y le dio o le propinó un golpe bajo al heel Miz. El árbitro vio inmediatamente eso y ordenó que el combate se detenga y sea descalificado el campeón, retiene su título, pero el Miz fue el ganador. Por eso, y luego sucedió algo peor, backstage Kurt Angle le dice a Dean Ambrose que va a tener que defender su título frente al Miz en Extreme Rules y que no va a haber descalificación. Pues bueno, yo asumo, o al menos crecí como fan del wrestling y de WWE, y al ver también los distintos Falls Count Anywhere matches o Extreme Rules matches, que una de las esencias de un Extreme Rules match es el hecho de que no tengas descalificación, de que puedas excederte en el castigo que le propines a tu oponente de turno. Pero resulta que hoy por hoy hay que agradecer que WWE nos presente una lucha en Extreme Rules en la que no haya descalificación. Son de las cosas raras, de las cosas extrañas, de las contradicciones en las que cae WWE. Pero bueno, finalmente tenemos establecida la lucha titular, título intercontinental, el Miz versus Dean Ambrose, y ojalá exista una definición concreta al respecto y tengamos o un Dean Ambrose ganador, pero con credibilidad, que muestre estar a la altura de la función que desempeña hoy, que es ser campeón intercontinental, o en todo caso que el título vaya a manos del Miz, quien logró de cierta manera lo impensado por muchos, dentro de los que me incluyo, que fue cuando él fue campeón intercontinental, devolver el interés que tenía ver una lucha en la cual esté en juego ese título. Bueno, además, vamos ahora con la división de mujeres, y en la división de mujeres, Bayley tuvo un duelo verbal, digámoslo así en un principio, con Alexa Bliss, quien se dedicó a insultar a New Jersey con una frase de que es el estado, de que es la ciudad, más que todo, sudorosa, ¿no? Que así se conoce, con todas las implicaciones que puede tener esa frase. Pero obviamente también hay que tratar de entender eso, ¿no? Vi muchas reacciones diría yo exageradas en contra de lo que dijo Alexa Bliss, tachándola inclusive de que está acorde a lo que el gobierno actual de los Estados Unidos está haciendo con los migrantes, etcétera. Aquí no me voy a meter con política, pero incluso sacaron ese tipo de comentarios. Pero también hay que entender que es pro wrestling y hay que además ver cuál es el contexto de la situación actual. Alexa Bliss es una campeona heel,
Sin embargo, de aquello, hoy por hoy está siendo más reconocida y más aplaudida que la que quiere WWE presentarnos como la face, como aquella luchadora que se ha encargado de abrazar niñas, niños, de lucir como una niña y por eso ha vendido mercadería. ¿Qué le interesa a WWE? Que esa chica se consolide como face y que la otra se consolide como heel, ya que sus acciones y todo lo que ha hecho dentro del ring no ha bastado para que la gente la rechace, o al menos la rechace en mayor medida que a Bayley, o aplaudan más a Bayley que a Alexa, hubo que recurrir a esas promos. Y estamos en Pro Wrestling, yo sé que vivimos momentos y tiempos de bastante sensibilidad, pero también hay que meternos un poco más dentro de lo que es el show y aceptar determinadas cosas, siempre y cuando obviamente no excedan y no pasen determinados límites. Yo no creo que la promo de Alexa Bliss sobrepasó esos límites, pero llegamos a lo que WWE quería presentarnos en la previa a este combate que van a tener en Extreme Rules. Ya sabíamos que Bayley pidió ejercer su cláusula, ¿no es cierto?, de rematch para Extreme Rules por el título de la división de mujeres de Raw. Pero Alexa Bliss se burló de ella diciéndole que Bayley es demasiado inocente como para desenvolverse en una lucha de Extreme Rules, que no tiene la agresividad, y era lo que nosotros desde acá reclamamos del personaje de Bayley. Bayley tiene la calidad, Bayley tiene la categoría, tiene el carisma, pero no tiene la agresividad, y eso le cuesta. En NXT tenía algo de agresividad que permitió que trascienda como personaje, que se convierta en una de las principales referentes en NXT, para luego llegar a Raw y con grandes expectativas incluso llegar a ser la campeona y derrotar a Charlotte Flair, quitarle el invicto en los pay-per-views, pero algo le faltaba a Bayley. ¿Será que para Extreme Rules finalmente podemos tener a esa Bayley con esa cuota de agresividad que necesitábamos ver para que el personaje también empiece a captar los aplausos, no solo de los niños, sino de la gran parte del público presente? En NXT, vean ustedes, el fan de NXT no necesariamente era niño, incluso había un mayor segmento de gente adulta que aplaudía. ¿Por qué? Porque veía más a Bayley, más allá del personaje que ella desempeñaba, se podía ver en base a su agresividad, en base a su talento, en base a su categoría, lo que ella hacía en el ring. Eso es lo que está en juego en Extreme Rules. Ver si es que Bayley, para recuperar su título, es capaz de demostrar también esa agresividad perdida, ¿no? Y que en momentos duros saldrá otra Bayley a complementar lo que ella ya nos ha mostrado durante todo este tiempo dentro de WWE, y que no va a requerir de que otra persona, llámese Sasha Banks por ejemplo, intervenga a su nombre y le dé resolviendo los problemas. Como dijo Bayley, y se sintió dolida, ojo, dijo en un segmento backstage con Kurt Angle que a ella le molestó que Alexa Bliss le diga que es una niña y que ella no es una niña, y ella va a demostrar eso en Extreme Rules, así que vamos a tener esa lucha y es un kendo stick pole match. Imagínense ustedes esa barbaridad que crearon y nos quieren hacer creer que es extremo, pero si sirve para demostrarnos que Bayley tiene la agresividad necesaria como para darle lucha a la campeona actual y por qué no recuperar su título, ni modo, bienvenido sea, a pesar de que la denominación del combate me parece bastante rara, bastante extraña por decir lo menos. En cuanto a la división de parejas, tuvimos a los Hardys, sí, pero solamente a uno de ellos enfrentándose ante Sheamus. Cesaro afuera, Matt Hardy afuera. Parece que WWE también en determinadas cosas aplasta el botón de reset y pretenden que nos olvidemos que en la previa de Payback tuvimos ya luchas individuales, llámese entre Hardy enfrentándose a... entre Jeff Hardy enfrentándose a Cesaro, o Matt Hardy enfrentándose a Sheamus, etc. Ahora volvimos a lo mismo. Los Hardys, que obviamente son lo que mejor le está pasando a la división de parejas en WWE en general, ¿no? Le dan
le dan otro tipo de cosa, le aportan otro tipo de expectativa, de emoción al fanático y a la lucha en general. Nadie puede negar aquello. Y la potencialidad que los Hardys le pueden dar a futuro a WWE, sea con el ángulo de Broken Hardy, todavía manteniéndose como campeones, retando incluso por los títulos en caso de que los pierdan, o más allá de eso, como single superstars. El potencial es grande, se puede aprovechar a los Hardys de muchas maneras para todavía continuar volviéndolos vigentes entre el público y ayudando a que nuevo talento vaya destacándose. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo por Cesaro y por Sheamus. Se entiende que son heels, pero siguen cometiendo errores de inocentes cuando eran face. Sheamus volvió a perder esta vez ante Jeff Hardy. Cesaro no intervino en ningún momento, haciendo gala de ser heel, no lo hizo, se quedó parece entreverado con Matt Hardy fuera del ring, eso ya no vimos, y están en un momento complicado, porque si bien es cierto son heels, sin embargo, todo el carisma que le aportaba Cesaro, ¿no es cierto?, toda la aceptación del público que le aportaba Cesaro a este tag team con Sheamus, porque la carrera de Sheamus, hay que ser realistas, está liquidada. Parece ser que se ha perdido desde el momento en que han sido heels. Más aún cuando son los nuevos retadores otra vez de los Hardys, ¿no es cierto? Porque ya han perdido 2 veces la posibilidad de ser campeones ante los Hardys, pero otra vez son los retadores y la forma en la que ganaron, a pesar de ser heels, fue siguiendo un camino de faces, derrotando a toda la división de Raw de parejas. En 4 combates, ni más ni menos. Entonces la gente no sabe qué hacer ni qué decir respecto a ellos. Yo creo, eso sí, que Vince McMahon debe estar contento, ratifico lo dicho en videos anteriores. Finalmente Cesaro no genera reacción positiva entre el público y poco a poco Cesaro se está convirtiendo en Sheamus, lo cual es un golpe duro para la carrera de Cesaro y nos priva a los fanáticos de ver a un luchador de semejantes condiciones. ¿Por qué no entreverado, por ejemplo, en este Fatal 5-Way Match o hacerle un Fatal 6-Way Match por el título o por ser los retadores número 1 al título que por hoy tiene Lesnar? Cesaro tiene las condiciones y las credenciales necesarias, pero Vince nunca creyó en él para aquello, al menos hasta el momento. Luego de eso también tuvimos, bueno, se entiende que vamos a tener esta lucha ya en Extreme Rules, los Hardys enfrentándose a Cesaro y Sheamus por los títulos de parejas. Gallows y Anderson brillaron por su ausencia y en otro ángulo menor dentro de lo que sucedió en WWE Raw, tuvimos a Golden Truth en su última aparición como tag team, pues finalmente Goldust traicionó a R-Truth y eso, en vez de generar fastidio, sorpresa, indignación en el público presente y en la gran mayoría de los que estaban viendo en redes a través del televisor lo sucedido, generó más bien alegría, generó frases de agradecimiento, el thank you Goldust, puesto que finalmente se da al traste con un tag team que a mi concepto nunca debió existir y que era visto o fue visto por parte de los fans como un ángulo de relleno, un ángulo para perder tiempo dentro de Raw, de un Raw que dura 3 horas. Así que finalmente este tag team se rompió. Asumo que por ahí R-Truth intentará algo algún tipo de venganza frente a Goldust. Creo que a nadie le interesa, ni al equipo creativo, peor a nosotros los fanáticos. Y otra división que está corriendo, bueno, otro ángulo, pero ya más grave, porque hablamos de una división entera que está corriendo por esta misma suerte que está pasando o sufriendo este mismo problema, es la división crucero. Nuevamente tuvimos a TJ Perkins y a Neville enfrentándose a Double A Austin Aries y al Caballero Gallagher. La gente verdaderamente demostró su menosprecio a lo que está sucediendo con la división crucero, su que me importismo.
Y no hay cómo culpar a la gente, son los mismos y los mismos combates, las limitaciones ya conocidas, las de tiempo, las de performance, personajes que no tienen personalidad, un TJ Perkins que como heel sigue tragado el cuento de que algún momento Neville le va a dar la oportunidad de ser campeón de la división, el heel Neville a cambio de destruir a Austin Aries. Por otro lado, Austin Aries, que es el único capaz junto a Neville de devolverle algo de credibilidad, de hacer algo interesante con la división crucero, ha venido de derrota tras derrota, polémica o no. Sin embargo, ha sido derrotado tanto en WrestleMania como en Payback. Esta será la última gran chance que tendrá frente a Neville, que a lo único que se ha dedicado es a ver la forma en la cual puede salir con su título intacto luego de las luchas que tiene con los retadores de turno. En este caso con Aries recurrió a 2 triquiñuelas, una en WrestleMania, otra en Payback. Y eso ha hecho que la división crucero prácticamente esté por desaparecer. A mi concepto, no veo cómo la pueda mejorar, a menos que tengamos o les permitan a Neville y a Austin Aries lucirse, y luego de eso un Austin Aries como campeón, ver la posibilidad de, a partir del carisma y de un Austin Aries como face, potenciar al resto de la división crucero. Pero hay muchísimo trabajo por hacer y es una pena lo que está haciendo WWE con esa división. Y por otro lado, hablando dentro de la división de mujeres, Sasha Banks parece que se encuentra dentro de un ángulo que lo que simplemente pretende es ganar un poco de tiempo hasta que concluya la rivalidad entre Bayley y Alexa Bliss. Sasha Banks inició la semana inmediatamente anterior un ángulo, una historia con Alicia Fox, a quien derrotara la semana pasada. Sin embargo, esta semana, Alicia Fox, sí, la ex campeona, logró derrotar a The Boss. Así que la historia está 1-1. Asumo que quizás en el kickoff show de Extreme Rules tengamos a The Boss. Yo no sé qué tan bien le haga esto a Sasha. Se entiende que tarde o temprano Sasha va a ir por ese título, pero hasta el momento no es necesario que ella tenga derrotas, por ejemplo, frente a Alicia Fox, que últimamente no había ganado absolutamente a nadie y estaba entreverada en otro tipo de storylines backstage con luchadores de la división crucero, por ejemplo. Eso no hace lucir bien las cosas. Y Mickie James, por otro lado, desaparecida también, Dana Brooke también, y a eso sumémosle la lesión de Emma. Pues bueno, eso es lo que sucedió en Monday Night Raw. Todos a la espera de Extreme Rules, que es este pay-per-view que aparentemente, ¿no es cierto?, nos va a indicar cuál va a ser el camino durante el verano que WWE planea seguir, sobre todo con los títulos más importantes, como lo son el Tag Team, como el título intercontinental, y sobre todo quién va a ser el retador y con quién va a tener un storyline, finalmente el campeón universal de Beast, Brock Lesnar. ¿Qué les pareció a ustedes de este Monday Night Raw? Yo le doy una calificación de 7/10, a pesar de las limitaciones que teníamos y de lo abrupto, de lo inesperado, de lo fuerte, de lo sucedido con Strowman, a quien tenía mucha esperanza, el equipo creativo, insisto, para el futuro. WWE logró hacer gala del gran roster que tiene Raw. Para mi entender, WWE hoy por hoy, no me canso de decirlo, tiene un muy buen roster. Pero sí quiero dejarles este mensaje final. No sirve de nada tener un muy buen roster cuando tienes un equipo creativo que te pasa dando lo mismo y lo mismo y lo mismo, las mismas luchas, las mismas combinaciones. Podremos tener buena acción dentro del ring, pero la idea también es que lo que está en juego sea importante, sea trascendente. Eso genera interés en el fanático. Tener storylines constructivas, storylines sólidas, campeones que aparezcan, que defiendan sus títulos, que marquen diferencia dentro del ring, que se desempeñen como eso, como title holders y retadores que tengan la personalidad y el hambre necesarias como para ser amenaza de esos campeones y tener unos buenos combates que cuenten lo que está pasando dentro del storyline. Mientras no tengamos un equipo creativo que entiende esas cosas, WWE está desaprovechando un muy buen roster. Esperemos
Les digo con todo el corazón, como un wrestling fan, que las cosas cambien. ¿Qué les pareció a ustedes este Raw? ¿Cómo lo califican? ¿Y quién quisieran ustedes que gane este Fatal 5-Way Match y sea el retador de Brock Lesnar? Los voy a leer, escriban sus comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse, y a quienes están suscritos, muchas gracias. Ya somos más de 200 suscriptores dentro de mi canal. Esto me obliga, me compromete aún más a seguir dándoles más videos, más informaciones, más unboxings, mostrarles las colecciones respectivas y pilas. Esta es semana de Backlash, así que ya se vendrán los videos correspondientes al siguiente pay-per-view, correspondiente a la marca SmackDown Live. Saludos y que la pasen bien.